presidente de Antioquia, María Viviana Botero, presidente de la Junta Directiva de Antioquia, Jorge Mario Velázquez, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, presidentes, gerentes, representantes del sector empresarial afiliados a ProAntioquia, lideresas y líderes comunitarios aquí presentes, medios de comunicación que nos acompañan y en general a la ciudadanía que aquí se encuentra en este salón Artecó, que fue el Consejo de Medellín, no lo conocía. Tiene una historia el edificio y el museo, indudablemente. Y es muy importante que estos ladrillos, esta arquitectura, estas obras artísticas que nos rodean sirvan de escenario a un encuentro. Indudablemente lo he tratado de mostrar durante estos ya casi 7 meses. El diálogo está abierto. No hay otra manera en que nos podamos entender en el mundo y en Colombia que no sea a partir del diálogo. Es de donde puede salir lo más constructivo posible. El diálogo seguido de la acción sirve para transformar, que es de lo que se trata, que creo es el mensaje que en las pasadas elecciones dejó la sociedad colombiana, no sin cierta controversia, obviamente, sin que haya unanimismos, porque eso no es posible en una sociedad. Sociedad unánime es una sociedad muerta. Y nosotros queremos que esta sea una sociedad que se mueva, que sea una sociedad viva. Lo que hemos planteado, y nos acompañó, por tanto, una parte de la sociedad, es una agenda de transformaciones. Creemos que en este momento Colombia necesita transformar su estructura económica, indudablemente. De las conversaciones que se han suscitado en estos meses alrededor del tema de la paz, ha surgido, sin que sea muy mediático el tema, un acuerdo nacional como una fórmula para construir la paz. No es la primera vez que se habla de ello. Casi que hace 30 años, nosotros, más de 30 años, nosotros decíamos lo mismo. 30 años han pasado, no deja de ser preocupante que ese tema surja de nuevo como si en realidad nunca se hubiera realizado. Yo creo que sí hubo un intento de acuerdo nacional aún por realizarse, que es la Constitución del 91. No sé si en la mesa de negociaciones con el ELN, pero sí en las elecciones, que es también una mesa de negociaciones, pero con la sociedad colombiana, se planteó la posibilidad de un pacto, como queramos llamarlo, que trajese consigo unas transformaciones de tal magnitud que permitiesen salir de una época y entrar a otra época. No se trata, por tanto, de modas, de ciertos maquillajes. Se trata de ver si Colombia puede pasar de una época a otra. ¿Por qué habría una demanda por otra época? Y de ahí, decía un pensador italiano, claro que lo viejo perece y lo nuevo no aparece, y es cuando pueden aparecer los monstruos. Yo creo que el mundo está pasando de una época a otra. No estamos viviendo unos días de simple devenir de los acontecimientos, sino que realmente se está planteando una crisis y las luchas por cuál camino son las soluciones. En la reunión de Davos,
lugar al que nunca había ido, entre otros, muy frío, Eso tiene una historia. Davos era el lugar en medio de la guerra europea, a donde iban, digamos, sectores de la economía, del poder económico de aquel entonces, a tratar de disfrutar de la paz que la Suiza neutral brindaba. Y Davos se fue convirtiendo en ese escenario. Es una aldea, no tiene mayor cosa que las montañas llenas de nieve en invierno, y ahí en el momento más frío del invierno, que a los europeos les gusta, se reúne ese club, al principio para pensar en sí mismos, al principio para mirarse el ombligo, y poco a poco, a través del cambio de los tiempos, a mirar el mundo desde la perspectiva de ellos. Asistí entonces a esta reunión última y indudablemente había unos síntomas que permitían ver que incluso en las capas de mayor poder económico de la humanidad algo está pasando. No solo porque un empresario de ellos salió por las calles frías con un cartelito diciendo queremos pagar más impuestos, sino porque las mismas discusiones, muy al estilo norteamericano, de poner figuras del bestseller, cómicos de talla mundial, etcétera, pero las discusiones iban trayendo en realidad una problemática que ellos llamaron la policrisis. Varias crisis: estancamiento económico, guerra, hambre, crisis climática. Todas juntas realmente tienen un mismo origen, pero no voy a dedicar estas palabras a uno de mis temas preferidos, que es la crisis climática. Yo creo que tienen un solo origen, que no es una policrisis, que es la crisis. Y es una crisis que pone a la humanidad saliendo de una época para intentar construir otra, si es que es posible. Porque podría no ser posible. Como todo paso y solución de una crisis, hay posiciones encontradas y los monstruos que empiezan a aparecer. Los monstruos ponen en cuestión la democracia, decía esta mañana en una reunión con europeos previa a la reunión que tenemos la semana entrante en República Dominicana, que es el intento español de liderar lo que antes lideraba la fuerza, todo el mundo iberoamericano. Hoy tenemos en Colombia también los efectos de esa policrisis, sumado a los problemas propios y específicos de la sociedad colombiana. Nos enfrentamos entonces a un mundo que intenta transformarse de verdad, y nosotros necesitados también de una transformación. Quizás eso es lo que ha determinado las elecciones de octubre. Quizás eso explica el porqué, digamos, del cambio político. ¿Por qué la sociedad, incluso sin que se lo esperaran mucho, apostara por una transformación? La pregunta es si podremos. La transformación tiene que pasar, si no queremos más guerra, por un acuerdo nacional, tal cual se ha dicho. No es una posición nueva, confluye la idea, incluso desde las posiciones más radicales de lo que fuera la insurgencia armada a punto de terminar en la historia de Colombia. Un acuerdo es imprescindible para mirar si podemos encasillarnos dentro de un mundo que se está transformando. Lo que hemos propuesto no es el socialismo en su visión clásica. Nadie podría saber hoy en el mundo cómo se construye un socialismo. E intentar repetir el pasado, que es imposible,
pues sería un error. Vendrán formas nuevas de sociedad, indudablemente, un poco indeterminadas, sin saber exactamente, como antaño se creía en el siglo XIX, que se pueden escribir un libro previamente a su construcción. Vendrán transformaciones, indudablemente, pero las de hoy tienen que ver con unos temas que, en mi opinión, debemos superar y trabajar conjuntamente. Decía en esas reuniones que se necesita un acuerdo nacional que cambiaría el modelo económico y suscitó una discusión. De hecho, en el gobierno Santos, cuando se hizo la reunión, el proceso con la FARC, el mismo Santos habló en alguna ocasión públicamente de poner unas rayas rojas, dijo él. Esas rayas rojas tenían que ver precisamente con el modelo económico. Cuando uno estudia el acuerdo al que llegaron, final, allí, si uno quisiera ponerlo eso como una ilusión realizada, ¿qué sería la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad? Ese ejercicio nos daría una sociedad rural, yo le llamaría un romanticismo. Una sociedad rural, no está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad. Por lo menos en lo que estudiamos nosotros, puedo equivocarme. No está escrita la palabra industrialización. Pareciera que fuera un mundo romántico de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos, indudablemente, por los procesos de urbanización. Apuesta a un mundo equitativo rural, que es de donde surge ese tipo de movimiento al final en la historia. Plasma en el acuerdo lo que ellos tendrían en la cabeza como una perspectiva histórica de Colombia. Pero en mi opinión, indudablemente se queda incompleto. Esto no significa que no se cumpla el acuerdo. Incluso hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación, que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo. ¿Qué no se introdujo? No se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización. Y entonces sí había que hablar del modelo económico. Era un error no hacerlo. Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del acuerdo nacional, a mí me parece que tenemos que discutirlo. ¿Cómo se puede industrializar Colombia? Este tema han hablado desde antes de nacer, obviamente, pero no nos hemos industrializado. Hay balbuceos, hay esfuerzos. Medellín indudablemente fue una vanguardia en este tema. Se habló del proceso de sustitución de importaciones. Medellín y el Valle de Aburrá en general tuvo un papel que hizo, digamos, crecer una industria relativamente importante a partir de ese tipo de propuesta, que al menos existía y con una base teórica allá en los años 50, 60. Hoy no existe ninguna propuesta de industrialización, ni mucho menos con base teórica. Nosotros queremos volverla a plantear. Claro, sabemos que industrializar implica una serie de condiciones. Aquí está nuestro ministro de Comercio, que se ha vuelto experto en el tema y tiene esa tarea como una prioridad, el plantearle a la sociedad colombiana el camino de la industrialización. El camino de la industrialización nos implica una transformación de la tierra en Colombia. Tema que bien ha dicho aquí usted, pues Medellín y el Valle de Aburrá no estaba precisamente rodeado de grandes latifundios, permitió
ese proceso de industrialización. Pero decía Echavarría Olózaga, que fue amigo mío, en el momento en que se encuentra la tierra, se pierde el impulso. La tierra allá al norte, la tierra del Magdalena Medio. Se pierde el impulso porque la preferencia por la tierra cobra más, decía él, son sus palabras, sus escritos, más prevalencia que la reinversión industrial, que llamaban antes la acumulación ampliada. Y perdemos el impulso y se pierde en Colombia y después no se vuelve a hablar del tema. Otras teorías, otras ideas que se han impuesto en estos últimos 40 años en todo el mundo, que es la creencia, yo diría religiosa, fundamentalista, de que el libre mercado nos permitiría el bienestar general. Se le llama así la teoría del bienestar general, pues se aplicó y lo que tenemos hoy es el resultado. El resultado es un mundo agrario premoderno. Mírese desde el latifundio, mírese desde el minifundio, contrario al querer del Tratado de Paz de Santos, lo que tenemos es una premodernidad en el mundo rural con unos cuantos guetos que se conocen bien ya en el país, economías para la exportación, pero son guetos y pequeños si se mira el conjunto de las 20 millones de hectáreas de tierra fértil que tenemos. Hemos fracasado nacionalmente en la tarea de la modernización agraria democrática, porque habría que subrayar esa palabra. No significa que esa derrota sea definitiva, pero hay que acometer la tarea. Y esa es una base de la industrialización. Ahí es que se genera un mercado interno, allí es que salen los productos de la industria, a menos que pensemos que con importarlos sustituimos la ausencia del papel agrario en la industrialización agraria de Colombia. Ahora, ¿cómo industrializar en el siglo XXI? Cuando los países que lo hicieron en el XIX, en la revolución industrial. En el siglo XXI estamos afrontando unas problemáticas que no podemos desconocer y en medio de ellas es que hay que construir ese camino de la industrialización. El cambio climático, la perentoria necesidad de aislarnos del carbón y del petróleo, que en sí mismos no serían un problema para la humanidad, pero convertidos en la materia energética fundamental de la acumulación ampliada del capital en el mundo, pues produjo el cambio químico de la atmósfera. Y ya no se puede plantear un proceso de industrialización como el inglés en el siglo XIX basado en el carbón. Imposible. Sino sobre la base de las energías limpias, de las cuales América del Sur es la región con el mayor potencial del mundo. No digo Colombia, pero Colombia está en medio de esa potencialidad. Es decir, tenemos una oportunidad. No la tuvimos en el siglo XX, ahora la tenemos. Si somos la región con el mayor potencial de generación de energías limpias, vamos a convertirnos, como tradicionalmente lo hemos hecho, en simples exportadores de litio allá en Bolivia, Argentina, Chile, o usamos nuestros vientos, nuestro sol, nuestro hidrógeno verde que podríamos producir, por tanto, en función de una industrialización suramericana. Decía alguien, miremos el mapa de Colombia entre los dos océanos, en el centro de los puertos del mundo, y tenemos la menor distancia, si hiciéramos las matemáticas, para acercarnos más rápidamente que cualquier otro país a cualquier puerto del mundo importante, por la ubicación. Y somos, en nuestra producción escasa, un país con la menor huella carbón. Significa que si este lápiz se hace en China o en Estados Unidos,
si lo hiciéramos en Colombia, tendría 5 veces menos emisión de CO2. ¿No es una oportunidad? Incluso en el mundo de la geopolítica eso no nos da una opción que tendríamos que aprovechar y saber aprovechar. Pues he aquí que nuestra propuesta implica, como ustedes lo han dicho en su video, que esto no se hace desde el Estado, tampoco se hace sin el Estado. No es una sociedad de mercado, diría yo, sino una sociedad con mercado y con Estado. Y esto nos arroja hacia lo que yo llamo otra época. Implica democracia, implica pacto, implica escucharnos no solamente en medio del club de siempre, sino en medio de la sociedad que hay que lograr reconstruir y movilizar. Escucharnos como sociedad, que es el camino de la verdadera paz. Ese camino que tendría que ver con cambiar nuestro modelo hacia un modelo productivo, que implica agricultura, que implica industria, que implica saber y conocimiento, que implica afrontar las nuevas realidades como las energías limpias o como el conocimiento intensivo en la informática, porque hoy una máquina ya no es un pedazo de metal que en el fondo resume los conocimientos complejos de una sociedad, sino que es más todavía un complejo informático. Y ese complejo informático todavía resume aún más las complejidades de conocimiento de una sociedad. Le llamaban antes el intelecto general de la sociedad. Sin estos elementos, la tarea de una industrialización se vuelve ilusoria, imposible, y el estar en una economía de rendimientos decrecientes como la colombiana, de baja productividad, nos va conduciendo a hundirnos como en un sifón en el marasmo de la violencia, de las economías ilegales, que aquí pues todos sabemos de su existencia en toda Colombia y de su poderío creciente en la medida en que fracasamos en la producción. Entonces, si sobre estos temas podemos seguir dialogando, pues bienvenido sea el diálogo. Sé los problemas concretos y específicos que se afrontan en este momento y el papel del gobierno en las decisiones que habrá que tomar. Pero la invitación se ha puesto muy de moda, a lo mazzucato, es a construir una misión que ponga por delante las energías limpias, que ponga por delante la extensión del intelecto general de la sociedad colombiana y que ponga por delante la transformación de la estructura económica colombiana hacia la producción como un eje central para poder construir riqueza y por tanto democracia. Una sociedad desigual como la colombiana es muy difícil construir un verdadero proyecto democrático. Bueno, gracias, muy amables por haberme escuchado. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.